Terminó la tercera gran vuelta del año, la Vuelta a España en su edición 79. Hoy se disputaba la etapa número 21, la contrarreloj individual, pero antes recordamos que en la etapa 20, la etapa reina, donde se esperaban grandes expectativas, al final se dio una lucha por el maillot de lunares azules, la montaña. Aquí se dio una gran lucha entre Jane Vine y Marc Soler. Marc Soler, que venía vistiendo la camiseta de las Pepas Azules, y Jane Vine, que estaba muy cerca, y al final fue quien sacó provecho, y al final por 2 puntos apenas se queda con esta camiseta en propiedad. En el remate de la etapa también protagonista Pavel Sivakov, que se iba en busca de la victoria. Sin embargo, a falta de 5 kilómetros, quien propondría era Eddie Dunbar, que iba en busca de Pavel Sivakov, iba en busca en esos últimos 5 kilómetros de su segunda victoria. Recordemos, ya se había impuesto en la etapa número 11. Al final sacó alguna diferencia sobre el grupo principal, que ya era el grupo de favoritos. Estaban allí el corredor Henrik Mas, Primož Roglič, el corredor Ben O'Connor, asimismo Richard Carapaz, quienes peleaban por esos puestos de podio. Un Primož Roglič ya casi seguro campeón. Al final no fue suficiente, pero sí para Eddie Dunbar, que con esa pequeña diferencia que sacó sobre estos fuertes rivales, se ha quedado con la victoria en esta etapa reina, etapa número 20. La segunda victoria para el corredor irlandés del equipo Jayco Aula, y que se queda con un importante registro, convirtiendo en uno de los 5 corredores que han logrado más de 2 victorias, entre ellos el corredor Pablo Castrillo. Bueno, al final digamos que protagonismo para el equipo UAE, que en esta carrera pues se han quedado con la clasificación de la montaña, así como con el corredor más combativo, en el caso o el supercombativo, el corredor Marc Soler. De esta manera llegamos a la última etapa contrarreloj individual de 24,6 kilómetros, donde Primož Roglič llegaba con más de 2 minutos de ventaja sobre Ben O'Connor, y la pelea era entre Ben O'Connor y el corredor Henrik Mas por esa segunda posición, 8 segundos a favor del corredor australiano. A 50 segundos estaba el corredor ecuatoriano Richard Carapaz. Estaba difícil la posibilidad de ingresar al podio. Mientras tanto, veíamos, como decíamos, súper combativo de la carrera el corredor Marc Soler. Arrancaba la carrera y uno de los primeros que se colocaba en la silla caliente era Mauro Smith, aunque veíamos también hombres que corrían su última etapa como profesional, caso de Thomas de Gen, asimismo el corredor Robert Gesing, 18 años como profesional, y todos en la misma escuadra. Luego llegaba la oportunidad para el corredor Stefan Kuhn, que era uno de los favoritos, el campeón contrarreloj suizo, que hace parte del equipo el Gruparma FDJ, y se quedaba con esa primera posición. Se quedaba allí en la silla caliente y lo hacía durante mucho rato, porque prácticamente era imposible que lo moviesen de ese lugar. Empezaron a salir hombres importantes de clasificación general, como lo decíamos, Marc Soler, luego los perfumados David Gaudu, que se alistaba a sí mismo, el corredor Richard Carapaz, el corredor ecuatoriano que tenía esa misión de descontar esos 50 segundos para acercarse al podium, Henrik Mas, que quería segunda posición por cuarta ocasión. Eran 8 segunditos apenas con el corredor Ben O'Connor, el corredor australiano, que también buscaba con uñas y garras, como dicen por ahí, defender esa posición, ese subcampeonato. Y Primož Roglič, un gran contrarrelojero, pero que ya tenía la tranquilidad que esos 2 minutos eran más que suficientes, esos más de 2 minutos eran más que suficientes para quedarse con esa clasificación. Llegaba el corredor Matías Esquelmos, un excelente contrarrelojero, y se ubicaba allí prácticamente asegurando ese título de clasificación de los jóvenes, mientras en el control intermedio Primož Roglič ya perdía 28 segundos con quien estaba en la silla caliente. Llegaba Ben O'Connor, que sorprendía, un excelente tiempo para el corredor australiano, y al final, para dejar todas las cifras claras, llegaba Primož Roglič para festejar su 4º título de Vuelta a España. Además de ello, termina segundo en la etapa. 4 títulos para Primož Roglič, quien iguala a Roberto Heras como los máximos ganadores de Vueltas a España. Podía descansar el corredor Stefan Kuhn, que veía cómo se le daba su primera victoria en grandes vueltas. Es increíble, un excelente contrarrelojero, campeón europeo, campeón nacional, pero es la primera victoria en grandes vueltas. En puesto sobre Primož Roglič a 31 segundos, a 42 Matías Cataneo, luego quedó Baroncini, Smith, Beisset, Campenaers, Esquelmos, Wentzi y el corredor Bruno Almiral, el corredor francés, cerrando el top 10 a 1 minuto 3 segundos. Realmente importante el registro para el corredor suizo. Entre tanto, la clasificación general nos deja como campeón a Primož Roglič, que ha terminado aumentando la diferencia, digamos, con Ben O'Connor a 2.36, a 3.13 ha quedado Henrik Mas. Richard Carapaz ha terminado cuarto a 4.02. Realmente Ben O'Connor hizo mejor crono que el corredor español y el corredor ecuatoriano, que tuvieron un tiempo idéntico y al final se han quedado en las posiciones como arrancaron.
El que sí sumó una posición más fue Matías Esquelmos, que termina quinto en general y campeón de los jóvenes. Luego quedó David Gaudú, Lipowitz, Mikel Landa, que terminó octavo, Pavel Sivakov noveno y décimo Carlos Rodríguez, a más de 11 minutos el corredor español. El balance para los corredores latinoamericanos: cuarto Richard Carapaz, el colombiano Iner Rubio terminó en la posición 27 a más de 1 hora y media, Nairo Quintana en la posición 31, Isaac del Toro en la 37, Harold Tejada en la posición 40, Cepeda terminó en la posición 46, Narváez en la 50, Sepúlveda en la posición 86, 95 para Brandon Rivera y Santiago Umba en la posición 106. Abandonaron Rigoberto Urán, Daniel Felipe Martínez y el corredor Harold López, el corredor ecuatoriano. ¿Qué más decir de Primo Roglic, del quien arrancaba como gran favorito y pues ha confirmado ese favoritismo, además obteniendo 3 victorias de etapa, igual que pasó por ejemplo como Kyle Groth y el corredor Wout van Aert, los únicos 3 que lograron festejar por triplete? Lamentablemente Wout van Aert tuvo que abandonar la carrera por esa caída cuando era líder de clasificación de punto y clasificación de montaña, pero Kyle Groth heredó esa clasificación de punto y termina siendo el campeón de la misma. Un podio muy merecido para el corredor Ben O'Connor, como les digo, desde la primera semana se colocó la camiseta roja y apenas en 2 etapas antes lograron superarlo en el caso de Primo Roglic, y al final pues cuando creíamos que tenían riesgo esa segunda posición e incluso esa tercera posición y salir del podio, hoy ha demostrado que no era coincidencia, ha hecho una crono espectacular y como les digo, incluso superando a Enric Mas y a Richard Carapaz en el resultado del día de hoy. Y de esta manera pues se confirma como el segundo mejor hombre de esta carrera. Otras clasificaciones entonces nos ha dejado como campeón de los puntos o la clasificación de los puntos al australiano Caden Groth, que al final, como le decimos, heredó esa camiseta de parte del corredor Wout van Aert y se ha impuesto con 226 puntos. Segundo lugar para Primo Roglic con 140, tercero Mats Pool con 118, luego quedaron Pablo Castrillo, Betsy Bittner, Enric Mas. En cuanto a la clasificación de la montaña, una pelea sana entre hombres del Team UAE. James Vine ha sido el campeón con 78 puntos, Marc Soler segundo con 76, tercero Pablo Castrillo con 43, cuarto Primo Roglic con 32, igual que Frigo y Enric Mas. En cuanto a la clasificación de los jóvenes, Matías Esquelmos se ha quedado con esa clasificación que dominó en algún momento el corredor italiano Antonio Tiberi, asimismo también luego se convirtió en una muy bonita lucha entre Florian Lipowitz y el corredor Carlos Rodríguez, pero al final ha sido Matías Esquelmos quien se ha quedado con esta clasificación. En cuanto a la clasificación de equipos, el Team UAE Emirates, que no pudo disputar la clasificación general en esta ocasión, que venía a disputarla con el corredor Joao Almeida, pero lamentablemente se ha tenido que abandonar. Así que el UAE se ha impuesto sobre el Red Bull Bora, el Decathlon AG2R, cuarto ha sido el Team Visma Lead, quinto el Grupama FDJ. En cuanto al más combativo, el super combativo de la carrera ha sido para Marc Soler, muy merecido para el corredor español que se ha metido en muchas de las fugas, además de ello ha obtenido una importante victoria, así que bien merecido para el corredor español Marc Soler. ¿Qué nos deja entonces esta Vuelta a España? Un podio conformado por Primo Roglic, por Ben O'Connor, por Enric Mas, un cuarto lugar para el corredor ecuatoriano Richard Carapaz. En cuanto a los colombianos, uno de los hombres más combativos, Harold Tejada, que ha estado en muchas de las fugas, además ha sido quien más ha figurado en las etapas. En cuanto a la contrarreloj, hoy ha terminado en la posición 18, fue el mejor en la primera contrarreloj y ha hecho varios top 10 dentro de algunas etapas, así que Harold Tejada, aunque ha terminado en la posición 40, más de 1 hora y media, casi 2 horas. En el caso de los corredores del Team Movistar se sabía su rol, el caso de Nairo Quintana, el caso de Einer Rubio, que venían a trabajar en busca de las aspiraciones del corredor español Enric Mas, que pues ha logrado terminar dentro del podio, es decir, no teníamos muchas aspiraciones. El caso de Daniel Felipe Martínez ha tenido que abandonar, igual que Rigoberto Urán. El caso del corredor Brandon Rivera también ha terminado bastante lejos, igual que Santiago Umba. Son aprendizajes a estos hombres que hacen gran vuelta por primera ocasión. En conclusión, Primo Roglic se queda con esta tercera gran vuelta del año, la Vuelta a España, su cuarta en su historial, su quinta gran vuelta después de haber ganado el Giro de Italia. Las otras dos, recordemos, el doblete Giro Tour lo había hecho Tadej Pogačar y lo había ganado de qué manera. De esta manera terminamos entonces este cubrimiento. Por ahora no queda más que agradecerles a ustedes por la atención que me han prestado. Invitar a aquellos que no se han suscrito a que lo hagan, a que dejen un like y nos veremos próximamente. Hasta entonces.